Y es como que uno no quiere cerrar algunos programas porque hay tanto para dar vuelta. Y a ella, con ella, hicimos ya una primera parte y nos quedó la segunda y estamos inaugurando segundas partes. Que muchos dicen, las segundas partes no son tan buenas como las primeras. Y yo le puedo asegurar que esta va a ser mejor que la primera. Y tal vez hay una tercera y una cuarta. Porque es la primera entrevistada allá por hace 20, 30 días. Y hoy la producción me la pone como esa morocha hermosa de labios carnudos. Tremenda militante peronista. Una de las pocas políticas que tuvo su 0 kilómetro después de grande, por no decir jubilada. Cosas que en la política ya no se ven. Un soldado extraordinario de los hermanos Rodríguez A. ¿Y qué hacía la Pochi hace 40 años atrás con el regreso de la democracia? Pochi Aguirre con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, bueno, ¿qué hacía? ¿Qué hacías? Y yo hacía, en la primera etapa del regreso de la democracia, ya en el 72, recién venía, miro ahí enfrente mi auto y ustedes aquí, yo de allá para acá no veo, con este sistema con de... Qué fantástico aparte. Ideal para la señora de la casa en el barrio, sí. ¿Viste? La que siempre corre la cortina. Ese hay una que le hemos puesto bisagra, que siempre ella corre y vos te das cuenta que te está mirando porque se mueve la cortina. Esto es ideal porque no tenés que tocar nada. No tenés que tocar nada. Pero mirá vos las paradojas del destino, ¿no? Venía y me senté ahí a mandarle un audio a una amiga, de estas amigas que la pandemia me regaló, que nos conocimos, ya nos hemos conocido personalmente, de los tantos amigos que me regaló la pandemia en medio de tanto dolor. Y tuve la necesidad de hablar con ella, de mandarle un audio solo a ella, porque tenemos un grupo que nos saludamos todos los días y demás. Y le contaba yo a ella que en el año 72, recordá que las elecciones, bueno, vos sos más chico que yo, pero las elecciones fueron en el año 72 y Cámpora al gobierno, Perón al poder. Nosotros, comienza Cámpora su gestión de gobierno, el analfabetismo en el país era, dijera mi amiga, terripilante. Era un horror. Entonces, ¿qué era lo primero que había que hacer? Los jóvenes teníamos que ir al campo de batalla. ¿Cuál era el campo de batalla? Donde estaban los pobres, donde estaban los humildes, donde estaban los que casi no comían, los que no sabían leer ni escribir, los que no tenían acceso a la escuela. En nuestro caso, muchos de ellos eran los que separaban la basura en el basural que había al sur de la ciudad, por ahí por donde ahora está la Pedrera. No, acá el Poder Judicial. Ahí nomás. En la calle Brasil, toda esa zona, era el Bajo, donde está la salita, hoy 12 de octubre, nosotros la habíamos puesto 17 de octubre, justo estaba la barranca en aquella época, claro. La barranca, que era la contención del río, arriba de la barranca, el corralón municipal donde se encerraban los caballos que andaban en la ciudad y los llevaban al corralón para que los dueños los retiraran, y allí nosotros, con el doctor Palumbo, inauguramos, se sacó el corralón municipal y los jóvenes de la Juventud Peronista pintamos toda esa casa y se creó ahí la sala de primeros auxilios, que hoy son los centros de atención primaria de la salud. Y ahí al fondo estaba el basural de la ciudad. Entonces las familias se peleaban por
juntar huesos, vidrios, trapos o basura, de la basura alguna cosa que les pudiera servir. Y esos huesos, vidrios, trapos iban a venderlos a quienes se los compraban, porque después entraban en el comercio para la, ¿cómo le llaman? Para el reciclado. Y muchas veces había peleas entre las familias. Mientras el Estado empezaba a organizar mecanismos para asistir a esas familias, nosotros les organizábamos en grillas la casilla 1, 3, 5, 7, los lunes y los miércoles junta cartón, los martes y los jueves junta vidrio, y alternábamos. Entonces ya sabían que no había razones para pelearse. Pero además, donde hoy es el barrio AT2, estaban los hornos de ladrillo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me tocaba ir a la noche a darle clases a los obreros de los hornos con las lámparas a querosene, sí, para enseñarles menos que el sol de noche, esas que tienen la botellita chiquita de vidrio que con la mechita, una mechita y la lamparita, la bombita, la burbuja de vidrio, que los otros días encontré una y la guardé. Y a enseñarles a escribir su nombre y a enseñarles valores, no conceptos, valores, la diferencia entre una casa y un rascacielos. En aquellos años hablaba de los rascacielos, la diferencia entre el rico y el pobre, la diferencia entre el ignorante y el sabio de la vida, ¿no? Esos valores que nosotros les enseñábamos, y finalmente llegábamos a enseñarles cómo se escribía su nombre, porque muchas veces, ¿qué les pasaba? Les hacían firmar un papel o les hacían poner el dedo por un dinero que nunca recibían. Entonces, los dueños de los hornos no nos dejaban entrar. Nosotros entrábamos a escondidas en la noche, y muchas veces, cuando sabían que habíamos llegado a la luz de esos candiles, nos tiraban tiros de aire comprimido en las ruedas, en mi caso, de un jeep en el que yo solía ir a dar clases a los hornos. Y yo todo esto se lo comentaba a esta amiga mía, a cuentas de que, hablando del resultado de las elecciones de este fin de semana, me dice: estoy tan dolorida, tan triste por el resultado, ¿cómo puede ser? Dice, ustedes no tienen idea, yo vivo acá en Mataderos, dice, ustedes no tienen idea lo que es los chicos, la deserción escolar, y habla, y lo que vemos todos, porque el hecho de que yo haya abrazado el peronismo, como le decía yo a ella recién, primero yo sé que aprendí que nuestros padres, nosotros somos 7 hermanos, nuestros padres nos enseñaron valores para que aprendamos a ser buenas personas. Y siendo buenas personas entendimos que podíamos ser solidarios, y encontramos que el camino de la solidaridad lo podíamos transitar abrazando la doctrina peronista. Y en ese camino estuvimos siempre, y en mi caso sigo estando, porque lo sigo haciendo desde el Hogar San Camilo de Lelis. Entonces, le decía yo a esta amiga, dice, porque yo recuerdo, dice, no puede ser este tipo, que no sé qué, que no sé cuánto. Particularmente, Massa no es una persona santo de mi devoción, no tiene nada que ver conmigo, con mi ideología, con mi pensamiento, con mis valores, con mis principios. Yo siempre digo, no es lo mismo tener prestigio que tener calaña, no es lo mismo tener valores que tener códigos. Códigos tiene la mafia. Pero me decía ella, yo no sé si ofendo a alguien con lo que estoy diciendo, lo decía en el grupo de amigas, ¿no? Pero yo recuerdo, dice, aquel tiempo cuando yo escuchaba, ella es unos cuantos años más joven que yo, que Perón decía que menos libros y más alpargatas. Y yo no te puedo explicar lo que yo sentí cuando ella dijo. A mí no me hirió, a mí no me causó dolor. Pero sentí el deber después de varios días, y hoy cuando venía para acá, de pronto me senté ahí en el auto y dije, yo tengo que contestarle a su WhatsApp cuál es la diferencia
entre lo que ella está sintiendo en este momento y lo que de verdad hizo el peronismo. Porque con todos los errores que comete la sociedad y que el peronismo los ha cometido, y muchos, seguramente, yo, cuando en la época, por supuesto que hasta el 55, yo nací el 23 de junio del 54, puedo contar lo que he leído de las cosas buenas y también he leído de las cosas malas, según de qué lado de la historia se cuenten las cosas. Según quién cuente la historia. Exactamente. Rescato las cosas buenas porque son con las que pregono mis valores. Porque siempre digo, siempre, mi hija tiene 40 años, yo tengo 69 años, y lo único que tengo claro en la vida es que nunca mi hija ante nadie va a agachar la cabeza por algo que haya hecho mal su madre. Entonces, si ese es mi horizonte, ella dice que a mí la militancia, ella sabe que es el capital más valioso que yo le dejo a ella, que es el honor de mi militancia. Pero ella dice, mamá, todas las personas no son buenas como vos. Y en el camino te has encontrado con gente que te ha hecho mucho daño y vos seguís considerando que el rencor no es una palabra que exista en tu vida. No va a existir. No va a existir. Pero bueno, así como en aquellos años que era tan joven y con tanto fervor y con tanta pasión y lo hacíamos, qué sé yo me acuerdo cuando lo hablábamos con Elías Adre, y Elías Adre era un tipo tan mesurado, que nos escuchaba a los jóvenes y nosotros lo acompañábamos y él nos hablaba con un sentido paternal, como nos hablaba mi padre a nosotros, yo digo a los 7, pero los más pequeños lo entendían menos, ¿no? Porque yo soy la segunda de arriba para abajo. Pero compartir con Elías Adre era aprender tantas cosas aprendimos para hacer dentro del peronismo, que, qué sé yo, a mí que un día se olvidaran de mí, que me dejaron organizando un relevamiento de chicos analfabetos y con bajo peso en Eleodoro Lobos, que yo estaba trabajando dentro del pueblo, y cuando volvían, no habían ido hasta Eleodoro Lobos, el doctor Palumbo con el doctor Bruera, mira lo que te digo. Y iban dejándolas para que ustedes hicieran el relevamiento. Y ellos se fueron hasta Eleodoro Lobos. Y yo me quedé en Fraga trabajando. Y yo iba al colegio nocturno, al Nacional, porque en la mañana trabajaba en salud pública. Entonces, digo, bueno, yo termino el trabajo y me vengo a la estación de servicio y ahí los espero. Y resulta que pasaron de largo y se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Obvio que en esos años no existía celular, no existía. Estaba la cabina telefónica ahí al lado de la estación de servicio. Bueno, yo no tenía, por supuesto, una moneda. A pedirle a la gente de ahí, del pueblo, que por favor llamaran al hospital o a salud pública, porque ya Palumbo había llegado con el doctor Bruera aquí a salud pública, a la Rosadita, famosa Rosadita, y le digo, ¿me venís a buscar? Yo tengo que ir al colegio. ¿Cómo te vas a olvidar? Me olvidé, te juro que me olvidé que estabas esperando. No, imagínate. Terminé viniéndome por esta ruta de atrás, porque ahora que está por la ruta 7. Bueno, con el gomero de Fraga, que venía a traer su señora, que al día siguiente paría a su bebé. No te puedo... Bueno, esas cosas son las que uno va acopiando lentamente en ese baúl enorme donde va guardando esas monedas que constituyen la fortuna y el tesoro más valioso que uno guarda para sus hijos. Y que es lo que yo me siento, y cuando mi hija recién empezaba a estudiar, yo iba a Córdoba a verla y sus compañeras se sentaban en el piso alrededor mío, y así como vos me mirás lo que yo estoy contando, ellas me miraban y me decían, ¿cuándo viene? ¿Cuándo vuelve? Nosotros queremos que nos cuente, porque nosotros no estamos acostumbrados a que nuestros padres hablen con nosotros como usted. Y fíjate,
que recién, cuando hacíamos el cambio de entrevistado, charlábamos también allá afuera del padre de Julio, que él, siendo radical de alguna manera, Sí. pero mamando la doctrina peronista, ¿no? Porque el padre le enseñaba y le hacía interpretar los discursos de Perón. Sí, yo lo cargaba, porque le dije, me imagino que habrás contado, porque cuando yo fui concejal, Julio era secretario legislativo del Consejo Deliberante. Y él nos contaba que el padre Julio, don Julio, esos peronistas, vos vieron que era un personaje el padre, un tipazo, lo dejaban salir, un muchachón, joven ya, podía salir, pero tenía que volver a una hora determinada. Por supuesto que, imagínate, no volvía a la hora que le habían dicho. Entonces vivían allá en el AT2. Entonces, sí, y el padre sentado en la cocina esperando que el nene volviera. Yo te juro que Julio contaba eso y hacía todo el relato y la representación de la cocina de la casa. Sí. Mire qué hora es. Siéntese ahí. Escuche. ¡Ting! Apretaba la tecla del grabador, la mancha peronista. Le hacía escuchar, y él contaba recién de que también le hacía escuchar en los TDK, dice, imagínate, los TDK duraban 80 minutos, te clavaba ahí los discursos de Perón y te decía, bueno, ¿qué quiso decir el general entre esto y esto? Era interpretación de texto, y yo cuando lo escuchaba recién decía, ¿cuánto falta de esto, no? Hoy. Así es. Porque hoy creen que la militancia de el peronismo, del radicalismo, de Juntos por el Cambio, póngale el nombre que usted quiera, no es conocer, no es saber, sino es colgarse una bandera y salir, ponerse un cartel y salir, y creen que eso ya les da derecho a poder militar. Y militancia es otra cosa, es conocer la historia. Pero la responsabilidad no es de esos que se ponen la bandera y salen. ¿Es de quién? La responsabilidad es de quienes usan a esos jóvenes. Porque, a ver, yo aprendí los discursos de Perón. A nosotros Perón enviaba desde España unas cartillas así, que en casa algunas todavía quedan, porque mi papá, cuando el golpe del 76, mi papá empezó a sacar cosas y a quemar, porque me buscaban y venían con los fusiles y golpeaban la puerta de mi casa. Bueno, entonces mi papá quemaba, y él tenía en casa un horno, un pozo donde hacía el asado con cuero, que él trabajaba de eso, hacía asados con cuero para grandes eventos. Y en ese pozo quemó, no sé, todo el material de él, porque él tenía muchísimas cosas de libros y cosas de Perón, y mías, material mío. Pero algunas cartillas de General Perón para la juventud quedaban por ahí en casa. Nosotros nos sentábamos en el piso, en la sede, ahí en la esquina de donde está la financiera, en Urquiza y Pedernera, sí. Y esa casa era de Calabuig, de los papás de Alicia Calabuig. Nos sentábamos en el piso y uno de los compañeros, cualquiera fuera, Juveín, Quiroga, el Quique Rubio, el Chubasco, el Juan Echandía, leía las cartillas que nos mandaba Perón, y nosotros lo interpretábamos. Nosotros decíamos qué entendíamos, cómo teníamos que trabajar en ese trabajo solidario que teníamos que hacer para mejorar la calidad de vida de la gente. Para que, sobre todo, esa gente humilde, postergada, entendiera que eso no era lo justo, que no estaba bien, que no había que resignarse a eso. Nosotros íbamos a la noche con un maletín, que nos preparaban un maletín, el doctor Moreno, que era director del Hospital San Roque, y el doctor Parumbo, que era el jefe de la zona sanitaria, con un maletín a la villa, a curar a las personas, a las mujeres, porque mientras los hombres y los chicos separaban la basura, las mujeres cruzaban el río a juntar leña. Y eran de noche cuando hacían esas cosas, cuando volvían del otro lado del río con la leña. Venían lastimadas, las piernas todas rotas, todas ensangrentadas. Y nosotros íbamos con azúcar, con yerba,
a tomar mate y el maletín con todos los elementos, a curarle las heridas. Entonces, y a hablar con ellos sin hacerlos sentir ni más ni menos que nosotros. Que supieran que nosotros éramos exactamente igual que ellos y que estábamos ahí para ayudarlos a que lentamente, como nosotros pudiéramos, ellos ingresaran a este mundo en el que nosotros estábamos y del que nosotros no éramos responsables que ellos estuvieran en ese lugar donde la sociedad, por las razones que conocemos, los había puesto. Del mismo modo que sí puso la sociedad aquel eslogan que nunca salió de la boca de Perón, menos libros y más alpargatas, que tuvo el mismo ámbito del Viva el Cáncer, para descalificar del Viva el Cáncer cuando se supo que Eva Perón tenía cáncer. Entonces las élites sociales crearon esos conceptos para la descalificación y para las grietas, hoy conocidas grietas. Hoy les llamamos grietas, pero ya existían en aquel momento. Supuesto. Siempre estuvieron y siempre van a estar. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué le dejó la elección del domingo? Desencanto, mucho desencanto. Disculpe que por ahí la trato de vos y por ahí de usted, pero sí. Hay momentos en que es una cuestión de tratarla de usted porque es un referente, ¿no? Entonces digo, alguien se va al desencanto cuando esté encantado. ¿Alguien le encantó antes? No, desencanto con lo que ha hecho esta gente con nuestra sociedad. Y cuando digo esta gente, digo esta clase política que está en el poder desde hace tantos años y que ellos mismos se llaman kirchneristas, pero que usurparon el sello del Partido Justicialista, el mismo al que la señora, que yo le digo la reina, en esos famosos audios se refirió descalificando a los peronistas que se reunían en la sede del Partido Justicialista en la calle Pasteur. Déjalos que se cosan allá, esa parte íntima que se tenían que coser. No hay que darles bolilla, le decía al lacayo que tiene, porque no es más que un lacayo de ella. Y ese concepto que ella tiene de lo que es el peronismo, pero para poder encaramarse donde se encaramaron, con la velocidad que lo hicieron, tenían que apoderarse del partido y del sello. Y lo hicieron. Distorsionaron conceptualmente lo que es la doctrina peronista e hicieron la suya con la nuestra. Entonces, a ellos sí que no les importó la deserción de los chicos en las escuelas. Ellos inventaron que no era necesario que las madres llegaran con las libretas de los chicos, como que los chicos tenían asistencia a la escuela, para pagarles la famosa AUH. Ellos inventaron que a los chicos no era necesario que llevaran la libreta de salud, como que tienen la talla y el peso y el perímetro cefálico que debe tener un niño conforme su edad, para saber que ese niño tiene un crecimiento que corresponde con su edad y saber que tiene la capacidad de captar el conocimiento, porque cuando uno habla de los ciclos de la vida, esa estupidez que inventó esta mujer y todos sus súbditos, sí, de que los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes, esta cuestión que la metió dentro de una cuestión ideológica ahí, porque para la igualdad de géneros y toda esa estupidez, un lenguaje tan exquisito como el nuestro, que lo distorsionan vergonzosa y lamentablemente. Hablamos de los ciclos biológicos. Cuando hablamos de que un niño tiene que tener, de acuerdo a su edad, una talla, un peso, un perímetro cefálico y un perímetro torácico determinado para saber si el chico está bien alimentado, si ese chico puede captar el conocimiento para llegar a primer grado, a segundo grado, pasar a tercer grado, si va a tener posibilidad de llegar a la universidad.
Estamos hablando de la niñez, estamos hablando de la infancia. De tal edad a tal edad, neurológicamente, la madurez cubre de tal edad a tal edad. No hace falta más que agarrar un libro de los tontos que estudiaron cómo es la evolución y la madurez neurológica de las personas acompañada de la alimentación, que es la nafta esencial del cerebro, del que se nutren las neuronas, para decirnos por qué estamos parados en determinado lugar en la vida y no en la villa juntando basura. Porque pudimos estudiar, porque pudimos captar el conocimiento que nos dio la posibilidad, la escuela pública, por ejemplo. Ah, no, para ellos es más fácil decir los niños y las niñas, porque si no los discriminan. No, los jóvenes y las jóvenes, esas estupideces. Entonces, cuando se olvidan de todo eso y quieren marcar diferencias desde un lugar, la verdad es hasta bochornoso, porque lo hace gente que es inteligente, gente que tuvo el privilegio de pasar por la universidad, como lo hice yo, que yo fui y pagué para ir a la universidad. Pero digo, que acompañe esas campañas, gente que tuvo el privilegio de pasar por la universidad, y que hoy vemos que cada vez hay menos jóvenes en las aulas de la universidad. Y no es una casualidad. La deserción escolar, desde los niñitos chiquitos en las escuelas, y que no hacen el seguimiento en la provincia, se ha hecho un buen relevamiento. Yo me he enojado mucho con esas cosas, porque he conocido muy desde adentro el tema de la deserción escolar, pero se ha hecho un buen trabajo de seguimiento en la provincia respecto de la deserción, y mucho más a partir de la pandemia, ni hablemos, ¿no? En general en el país. Pero el seguimiento de las madres embarazadas, el embarazo precoz, el trabajo en equipo que deben hacer las trabajadoras sociales con los centros de atención primaria para asegurarse que esa joven que quedó embarazada a los 15 años, que no es una novedad, porque mi abuela cuando nació su primera hija también tenía 15 años. A ver. Claro, no es nuevo, digamos. No es nuevo, pero tenemos las herramientas para dotarlos a ese niño que está en gestación de un mundo distinto. Entonces, hacer el seguimiento del embarazo de esa mamá. No vino este mes a control, vayamos a buscarla, para asegurarnos que no tenga desnutrición fetal, para asegurarnos que no esté fumando, para darles una charla, para juntar 4 o 5 de estas mamás de este perímetro de la jurisdicción que corresponde con el centro de atención al que yo pertenezco, y charlar con ellas para persuadirlas de la importancia del rol que ya están teniendo, porque están gestando una vida. Ese niño va a poblar un aula del día de mañana. Pero hacer todo eso, usted lo cuenta así, y es hasta más fácil que crear una ley de aborto que... Pero por supuesto, Mario. Trae un costo... Pero por supuesto. Entonces, cuando esta gente inventa todo eso para hacer demagogia y para hacer populismo. Yo decía los otros días, leían en las efemérides, de tal día el general Perón presentó cuál es la base de la tercera posición del peronismo. Bueno, apréndanlo. Apréndanlo que es la tercera posición. A mí no me vengan con la izquierda, con la derecha, no me vengan. Primero, la izquierda no existe. Digamos las cosas como son. Puede que hay pensamientos de derecha ideológicamente. Si hoy por hoy, Mario, hablamos de espacios políticos, es que las ideologías se van diluyendo. Sí. ¿Y de quién es la responsabilidad? De los pícaros. ¿Por qué va desapareciendo la ideología? Bueno, a mí este resultado, volviendo a tu pregunta, ¿por qué me desencantó? Porque vos fijate el resultado de Provincia de Buenos Aires. Sí, no se puede entender. Con todo el escándalo, aparte, con el desastre, con el deterioro, con el escándalo de Insaurralde, con el escándalo de todos los últimos escándalos que hemos conocido. Pero yo, que he trabajado en la provincia de Buenos Aires políticamente en las campañas nacionales de Adolfo y de Alberto, yo te puedo decir lo que yo he visto
Yo vi los canales que separan un barrio de otro, anchos como esta habitación, por donde va la materia fecal a cielo abierto. Yo lo vi, no me lo contó nadie. Y la gente se resigna a eso porque para ellos, ¿qué primó en esta elección? Lo del IVA, lo de las ganancias, lo de... ¿Me entendés? Todas esas medidas que van a durar hasta el día que pase, a los 5 minutos que termine el balotaje. ¿Por qué? Porque tienen a la gente de rehenes. Porque antes les sacaron la obligación de que los chicos vayan a la escuela, les permitieron a los presos tener teléfonos en la cárcel, los presos te extorsionan desde adentro de las cárceles y te hacen desastres aquí en nuestra ciudad y en todo el país. Toda esa distorsión, toda esa... desgranaron, destruyeron la sociedad de una manera tan escandalosa que yo tenía la esperanza que las personas en algún punto dijeran, bueno, vamos a recibir todo esto que nos están dando. El cachafaz del gobernador de Formosa y el de Catamarca, el de La Rioja con la gente entregándole fajitos de billetes y parado con el micrófono diciendo la gente lo necesita y el gobierno lo tiene que hacer, dándole fajos de billete a la gente, haciendo cola en la puerta de la casa de gobierno. No tienen derecho a subestimar a la gente, a tratarlos como animales, porque los hacen ignorantes. No les importa cultivar la mente, la espiritualidad y hacer que esa gente que inteligencia tiene porque Dios nos ha dotado de la diferencia de tener instinto solamente, desarrollar y pulir esa capacidad. No les ha importado porque les importa tenerlos de rehenes. Usted decía recién, 5 minutos después del balotaje. Y es más, no sé si somos poco inteligentes o no terminamos de interpretar el texto, volvemos a lo de antes, pero hoy sale un nuevo dólar, ¿no? Lo sacan por ley, con un costo para los que invierten afuera, hasta el 19 de noviembre. Digo, si la medida es tan funcional, sos el ministro de Economía, podés hacer esto y después te posicionás para ser el presidente, hacelo para adelante. Por supuesto. Bueno, esto da a las claras que después del 19 esto va a ser tierra de nadie. Pero por supuesto. Entonces, ese desencanto mío, no es que yo estaba ilusionada con un candidato. Uh-huh. Yo creo que de los dos, el menos peor es este tipo. Porque entre el desenfreno de Milei, que yo digo, por favor, no me imagino este tipo firmando un acto de gobierno, un decreto de gobierno de esos que dice, yo, si no me sancionan las leyes, voy a sacar decreto de necesidad y urgencia, y grita como un loco. Me lo imagino firmando un decreto de necesidad y urgencia en un rapto de esas locuras que le agarran. Digo, por favor, ¿qué puede pasar? Porque aparte no resiste medio archivo, porque dice, yo nunca dije que voy a votar por la libre portación de armas. Por poner la cinta para atrás y dice, estoy totalmente de acuerdo y cuando yo sea presidente la gente va a tener libre portación de armas. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo que la gente venda sus órganos, porque si... Yo nunca dije eso, no, pero escúchame, pero si acá está lo que usted dijo. Bueno, imagínate. Y este tipo, que hace 1 año y pico, que es el ministro de Economía, presidente virtual y real, es el que anda paseando por el mundo. Está en el mundo. Sí, porque él sale, pasea. Los otros días salió a votar tempranito para que lo vieran. Para que no lo vieran y que no lo atosigaran. Tiene cara para decir, no es mi gobierno va a ser el que voy a asumir en diciembre. ¿Y cómo se encamina esto, Pochi? Si hay algún camino, digo, yo hablando con mi hijo de pronto en alguna charla así estamos comiendo y me dice, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo ves?
y terminamos, o termino diciéndole, mira, gane Juan, Pedro, José, acá hay que ajustarse el cinturón y arrancar de nuevo. No importa quién gane. Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar y estudiar. Todas cosas que uno... Mira, mi hija estudió cómo reparar teléfonos celulares. Te los desarma, te los arma, te los configura, te los desconfigura. Cómo estudiar computadoras. Entonces, cuando la llaman, ella vive en Córdoba. Arreglame esto, arreglame lo otro, remotea las computadoras, arregla, configura, desconfigura. Estudió portugués, es chef, estudió. Le di todas las herramientas que pudimos con mi marido, para que ella tenga un abanico de posibilidades en la vida y que las fuera desarrollando. Mira, lo único que yo le recomendaba siempre cuando recién se fue a Córdoba era, por favor, desayuna. Mira, por favor, desayuna. Lo único que te pido. No tomes la heladera descalza y desayuna. Ella siempre me dice que yo soy odiosa con la limpieza. Pero bueno, cuando yo voy a la casa, ahora ya tiene 40 años, ya no voy a ir a limpiarle la casa, pero cuando eran estudiantes, imagínate. ¿Por qué tanta cosa con el desayuno? Porque es el oxígeno del cerebro. Vos no podés sentarte a estudiar si primero no alimentaste el cerebro. El azúcar cumple una función esencial, sin exagerar, en las neuronas. Por favor, sentate y desayuna. Después estudia. Después hacé lo que tenés que hacer, pero primero desayuna. Cuando ella estudió de chef, entre una de las materias que tenía en los 3 años que estudió de chef, me decía, mamá, todo lo que vos nos decías, cuánta razón tenías. Y bueno, hija, pero yo sé lo que es comer muchos días seguidos, que un paquete de galletitas criollitas me alcanzara para comer una semana, comía 2 o 3 galletitas criollitas con picadillo de carne, que nunca lo sacaba de la latita y no me he muerto porque... Sí, porque había que sacarlo, decían siempre. Claro, que el botulismo, que no sé qué. Cuando en el proceso, en el golpe de Estado, me tuve que ir de acá y viví en una pensión, que no te puedo explicar cómo viví escondida en una pensión y qué sé yo en Buenos Aires, pero no me alcanzaba para vivir lo que yo... El secretario general del Sindicato de la Sanidad nos ubicó a mí y a una amiga en un sanatorio, y salía del sanatorio y venía y me metía en una pensión, que no te puedo explicar lo que era esa pensión, por favor. Yo miro para atrás y digo, yo viví en esa pensión. Ya no existe más, ¿no? La casa esa, porque era en pleno centro, Sarmiento y Maipú, y se derrumbó todo eso ya. Pero bueno, yo vivía ahí y yo decía... ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Y como 4 años. ¿Mucho? Sí. Todo ese tiempo del proceso. Y un poco antes me fui a vivir a la casa de mi hermano, pero hasta porque llegaron un día, me vine yo acá porque lo habían operado a mi papá y estaba muy grave, y cuando yo me vine cayeron a hacer un allanamiento a la pensión. Empezaron allá, después la gallega dueña de la pensión dijo que no aparezca más por acá. Así que no tenía la entrada en Buenos Aires. Sí, por eso te tuviste, digamos, te viniste, me vine, te salvaste. Exacto, y me volví a ir, pero ya mi hermano se había casado, se había ido a vivir a Buenos Aires y ya habían calmado la persecución infernal de que donde yo vivía me iban rastreando, y da la casualidad que cada vez que me buscaban, que iban a allanar los lugares donde yo estaba viviendo, yo no estaba en el momento que iban a allanar, entonces... O porque no querían, porque seguramente es que no me querían encontrar, decían, cumplimos la orden de ir a buscarle y no la encontramos. ¿Tuviste a alguien aliado adentro que te pudo ayudar? En realidad, mi padrino, que era de aquí de la Fuerza Aérea, cuando él vio la lista que había aquí en la Quinta Brigada, le dijo a mi papá y a un tío mío que era de la Marina, y que era una persona que trabajaba muy al lado de Macera, y que en realidad a la persona que buscaban en la familia no era a la familia, era a mí. Entonces le avisaron a tu papá. Sí.
Entonces, bueno, pues lo primero que yo hice, dije, bueno, yo me tengo que ir. Yo me voy, yo no puedo exponer a toda la familia, porque yo llegué un día de trabajar en el hospital y estaba mi mamá encañonada con mis hermanos más chicos, todos encañonados en mi casa y la casa invadida por no sé cuántos militares ahí en la casa y demás. Entonces, bueno. ¿Vos no estabas? Yo estaba en el hospital, estaba trabajando. Ahí te salvaste la primera vez. Me salvé la primera vez. Después me fui. Me echaron del hospital, inmediatamente me echaron del hospital. Ahí sí nos echaron a mí, a mi hermana, a mi papá y a mi hermano. Yo estaba en el hospital, trabajaba en el hospital y mi hermana también. Mi papá era verificador de rentas de la evasión de impuestos de los ganados del sur de la provincia. Y mi hermano era agente de policía en esa época, eran los agentes, allá en Vizcacheras. Nos echaron a todos. Y entonces yo me fui. Inmediatamente me fui. Me iba un día con mi padrino a Buenos Aires y había un retén militar. Ay, yo decía, Dios mío, tío, por favor, él que era el militar y él sabía que era a mí a quien buscaban. Tío, por favor, muestra tu credencial de militar. Por favor, tío, que no. Quédate tranquila, nadie, no nos van a revisar, no van a hacer nada. Él se bajó, por supuesto, no iba vestido de militar, pero se bajó, entregó su credencial de militar de la Quinta Brigada Aérea, qué sé yo. Mi tía y yo nos hacíamos las dormidas porque ya era de noche para entrar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas esas cosas que son insignificantes, las que yo pasé al lado de las que pasaron mis compañeros, muchos de los cuales ya no están desde aquel entonces y otros no están porque, bueno, la vida los ha ido llevando. Pero seguramente que uno en la vida, esa pasión por sus convicciones, porque yo no me arrepiento de nada de lo que hice en mi vida. Sé exactamente cuáles son las cosas que no volvería a hacer, en todos los órdenes, ¿no? En este caso puntual en lo político, pero mi salida de la actividad política tuvo que ver esencialmente con mi salud. Y justamente cuando hablábamos recién de la muerte de la esposa de Sergio Bastías, yo estaba trabajando para una previa a unas elecciones, la Junta Electoral Federal estaba dando una capacitación para las autoridades de mesa en el centro cívico. Y venía gente a capacitarse y yo les decía, yo les ayudo a anotar a las personas que vienen, que venía gente que decía, yo quiero ser presidente de mesa y todavía no pagaban en esa época. Yo quiero ser presidente de mesa, me ofrezco, prefiero no ser fiscal de ningún partido que me buscan, yo quiero ser presidente de mesa. Bueno, yo los anoto, chicas, vayan ustedes con la doctora que les van. Y en un momento dado yo escribía y en un momento dado miro lo que escribía y yo no me entendí lo que había escrito. Y ahí te diste cuenta que... Y me di cuenta que había tocado fondo. Y cuando miré ese papel, que se lo llevé después a mi médico, me di vuelta y le dije a Fernanda, la hermana de la chica esta que falleció, le digo, Fernanda, seguí escribiendo, seguí vos, le digo, porque me tengo que ir urgente. Y salí llorando y me fui a mi casa. ¿Vos ya te habías dado cuenta? Yo ya me había dado cuenta, yo rogaba cada vez que me sentaba con un médico le decía, por favor, decime que no tengo Parkinson. Por favor, decime. Y lloraba y lloraba y lloraba, me agarró una depresión, hasta que por fin me dijeron que era lo que tenía. Y bueno, lo primero que me dijo el médico, luego de hacerme todos los estudios, fue, si vos seguís en el mundo de la política, te va a matar. Porque el peor veneno para tu enfermedad es el estrés. Pero bueno, si tenías 17 y ahora tenés 60, no creo que me hagas caso. Y yo lo miré al médico de Córdoba y le digo, estás equivocado. En este momento acabo de decidir que elijo mi vida y mi salud. Nunca más piso la puerta del partido al que pertenezco. Y no fui nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Y cuánto de estrés te trae todo esto que lo ves de afuera? Porque, a ver, yo imagino ser un militante que trabajó siempre, que estuvo en la lucha
fuerte, pesada, dura, y de pronto decir, en esta no me meto, y ver lo que está sucediendo después de la gran lucha, y decir, yo no me meto, y mirá lo que están dejando o lo que están haciendo por lo que yo luché. Me duele mucho, me duele mucho. Cuando fui a votar los otros días, me daba unas ganas de sentarme. Por primera vez me pasó, ¿eh? Ah, mirá. No me había pasado hasta ahora. Pero me daba unas ganas de sentarme a fiscalizar una mesa. Yo nunca fui fiscal de mesa, siempre fui fiscal general, siempre estuve en la parte logística del día de la elección y recorriendo la ciudad y solucionando problemas. Pero me daba unas ganas de decirle a las chicas, porque yo escuchaba, no, ni sé de qué partido eran, de qué candidato eran, pero yo escuchaba, no tengo quien me reemplace para ser fiscal. Ya les decía que déjenme quede. Después dije, pero ¿qué tengo que decir? Ya voy a tener 70 años, ya cumplí mi ciclo, ya estoy, ya me voy, me voto y me voy a mi casa y es lo mejor que puedo hacer. Pero a mí me duelen mucho, muchas cosas, porque, qué sé yo, ayer decía, por ejemplo, Dios me ha puesto en este momento a ponerme en la espalda el hogar geriátrico, y para mí a esta altura de mi vida es un alto grado de estrés también. Y es estar todo el día ahí, y es estar, y qué sé yo, los otros días le digo a un abuelo, ¿usted conoce a María Ramona? Y me dice, sí, mi hermana de Buenos Aires. El abuelo está muy perdido y él cree que está en la toma, en el campo, y me pedía que le fuera a ensillar la yegua para llevarle heladera, bueno. Entonces le digo, bueno, María Ramona me llamó, me mandó un mensaje y me dijo que le diga a usted que lo extraña y que le dé un abrazo de parte de ella. Así que yo le voy a dar un abrazo. Permiso, le digo, y lo abrazo así, ¿no? Y me dice, nunca en la vida se me va a borrar este abrazo, porque usted no sabe cuántos años hace que nadie me da un abrazo. Upa. Entonces digo, sí, es muy estresante lo que yo estoy haciendo, pero si esa es la recompensa, ¿me entendés? Ahora, ¿por qué está este hogar? Este hogar del gobierno de Alberto, por quien yo salí a recorrer el país, no tuvo una moneda de ayuda. No tiene del gobierno... Del Estado. Del Estado. La gente cree que sí. No. Este hogar, durante muchos años, yo revisaba papeles los otros días, se sostuvo con el aporte de las empresas y de los socios, que con los años fueron cayendo. Luego, de las pocas cosas que, con todo lo que me enojo, con muchas cosas de la reina, tantos abuelos que teníamos sin ningún tipo de cobertura, cuando sale la jubilación sin aportes, a muchos de ellos les pudimos hacer la jubilación sin aportes. Ese ingreso es una donación, un ingreso en concepto de donación que ingresa al hogar de esos abuelos. Con esos aportes, el hogar sobrevive y el 18 de noviembre cumple 29 años. Hoy fui a pagar la luz, 22.000 pesos de luz. Ayer fui a comprar la carne, 47.000 pesos de carne, 36.000 pesos de pollo, carne de pollo. Los abuelos comen ravioles con pollo, comen albóndigas de pollo, comen... Bueno, el chico que me trae la carne vacuna, compro carne molida de cerdo, ya me avisó el panadero, pagué 101.000 pesos de pan del mes, 75.000 pesos de leche. Bueno, yo digo, nosotros no podemos cerrar y decir, a ver, bueno, que se las arreglen, si este no tiene dónde vivir, que se las arreglen, porque yo creo que si hay 5 que reciben cada tanto alguna visita de alguien, es mucho. La creación del programa Familia Solidaria para adultos mayores, no voy a hablar del tema de los chicos porque lo desconozco, cómo ha funcionado, si es que funciona, pero sí puedo decir de adultos mayores, es imposible.
Porque a esos abuelos, las chicas, 8 mujeres, que más de una de ellas, en más de un caso, por el volumen del cuerpo de esos abuelos, que se ensucian, que usan pañales, que 16 de ellos están en silla de ruedas, que hay que cambiarles el pañal, que hay que llevarlos al baño, que mientras una lo sostiene, la otra lo lava, le cambia el pañal, le pone el pañal limpio. ¿Vos creés que van a encontrar una familia que se haga cargo de esos abuelos, de cada uno de esos 27 abuelos? Imposible. Entonces, sobre texto de la figura de familia solidaria, el gobierno de la provincia no atiende, y no hay en la provincia, ningún centro que atienda este tipo de situaciones. Que también pasó con los chicos. Exactamente. Con el hogar Santa Teresita y todo eso. Entonces yo con esas cosas me enojo. Pero claro, yo ahora las digo porque estoy afuera, porque no tengo militancia activa. Pero las dije antes cuando estaba dentro. ¿Y nunca te dijeron, hacete cargo del programa? Porque no, así como alguna vez te pusieron a hacerte cargo de la seguridad. Yo he estado a cargo, por ejemplo, cuando yo estudié un año, me mandó el gobierno a estudiar administración de servicios hospitalarios. Entonces, estuve un año, mi hijita tenía 2 años y medio, y yo me fui a Buenos Aires a estudiar en la Facultad de Medicina, todo el año, 9 horas cátedras por día a estudiar. Y bueno, cuando vine a cargo, yo fui gerente de medicina de interior de todos los hospitales de la provincia, menos los hospitales centrales, el de Mercedes y el de San Luis. Todos los demás, incluido el de Merlo, todos estaban a cargo mío. Así que yo me recorría la provincia, salía a las 6 de la mañana y capaz que eran las 2 de la mañana y estaba volviendo a mi casa. Y antes de ser gerente de medicina de interior, estuve a cargo primero de todos los centros de salud de la ciudad de Mercedes. Porque todos los planes y los programas de las políticas de Estado funcionan si cada uno cumple el rol que le corresponde y ejerce el control al lado del actor en cada uno de sus roles. Entonces, si vos no estás, si yo un día llegué a las 7 de la tarde al hospital de San Francisco del Monte de Oro y le digo al doctor Canelo, ¿qué es lo que tenés ahí arriba, esas cajas que hay ahí arriba? No sé, dice, yo nunca las bajé. ¿Cómo que nunca las bajaste? Vení, Daniel, le digo al chico que me llevaba. A ver, agarré una silla y bajé esas cajas. Las abrimos, como habían venido del puerto, estaban las cajas ahí arriba. ¿Qué tenían? Equipos completos de instrumental quirúrgico. Y el hospital no tenía quirófano. Y el doctor Canelo me decía, ahí decía instrumental quirúrgico, pero acá no tenemos quirófano, yo no lo toqué. Estaba con esos papelitos con las burbujitas, ¿viste? Para las burbujitas. Sí, las burbujitas para la humedad. Voy al hospital de Buena Esperanza. Me dice el director, cuidado cuando abras las puertas rebatibles, cuidado cuando abras esa puerta porque ahí atrás hay un cajón grande, pero no es de muerto, me carga todavía. ¿Cómo? Le digo, ¿qué es? No sé qué es lo que es, dice, yo estoy hace 2 años de director, pero eso está con los precintos del puerto. ¿Cómo que no sabes lo que hay, Jorge? Haceme el favor, le digo, tráeme una pinza. Bueno, trajo una pinza, saqué los precintos, una incubadora computarizada para neonatología, desde que el cachafaz de un ministro que tuvimos había hecho una compra 1000 veces millonaria, al exterior, por supuesto, en barco, que trajo de todo, pero cosas que las distribuyeron no sé de qué manera, ahí, atrás de una puerta rebatible de los pasillos del Hospital de Buena Esperanza, y un autoclave para esterilizar. Lo abrí, rompí los unchos y las cosas de cómo venían del puerto. Lo llamé al ministro, que era Luis Russo, le digo, Luis, acabo de encontrar una incubadora así, asado,
que la necesitamos en la neo del Policlínico Regional de Mercedes, pero no me la puedo llevar en el auto porque es un cajón como si fuera un cajón de muerto, pero cuadrado, enorme. Bueno, dice, manda un camión que la vaya a buscar y te la llevas al hospital. Y este autoclave lo necesito en el Hospital de San Martín, que inauguramos ahora la ampliación del hospital. Bueno, llévatelo. Bueno, así. Así deben funcionar las cosas. Pero pregunto, desde que, cuando yo llegué a la función, desde que había llegado ese material, habían pasado más de 10 años. 10 años. Entonces, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque hay gente que no quiere que funcione. Porque hay gente que no quiere que funcione, porque hay gente que no tiene compromiso, porque hay gente a la que usan para que se ponga una banderita, y esta es mi gente, pero hay gente que no tiene valores, que le interesa trepar, que son... Yo un día le dije a mi papá enojada, luego de una reunión en el partido que estaba ahí al lado del supermercado que está en la avenida Mitre, en ese tiempo los cargos partidarios eran el trampolín para llegar a los cargos electivos. Sí. Entonces había que elegir los cargos partidarios, presidente del Consejo Departamental, bueno, los cargos partidarios. Y se había armado una pelea, como siempre, en la disputa de los cargos de donde sea, de la cooperadora, del club, de lo que sea. Siempre quieren ser. Entonces se armó una que no podía creer yo cómo discutían, porque yo tengo carácter fuerte, pero si a mí no me gustan las discusiones, no me gustan las peleas, yo no sé lo que es el rencor, a mí no, bueno, no me gusta, no es un mundo en el que yo esté acostumbrada a habitar. Bueno, después de esa pelea que a una compañera la estamparon contra la pared del zaguán de entrada de esa casa, yo pegué la vuelta y dije, yo me voy. Llegué a mi casa, mediodía, sábado, me dice mi papá, ¿cómo le fue? Estaba sentado a la mesa mi papá, mi hijita chiquita en la sillita y yo acá, mi mamá acá, y la silla para mí. Pero no voy más, le digo, ¿a vos te parece estos trepadores arribitas, hijos de tal por cual, que a vos te parece que son, qué sé yo, todas las barbaridades que dije de acuerdo a lo que había vivido? Mi papá mudo. Después que hice que tragué saliva, me dice, ¿usted ya terminó? Sí, porque qué sé qué, no. Usted ha dicho un montón de barbaridades en mi oreja. No sé quién la autorizó. Pero usted ha tomado la decisión de no ir nunca más. ¿Eso dijo recién? Sí, no voy más. Me tienen harta, yo no puedo convivir con esa gente que no sé qué, que no sé qué. Bueno, a partir de este momento, usted se queda aquí con su hija. Usted se va al hospital a trabajar y vuelve. Y se queda aquí con su hija a cuidar a su hija. Porque hasta ahora nosotros nos hicimos cargo para que usted vaya al partido a hacer militancia, eso que a usted le gusta y le apasiona, que va, que le enseña a la gente a escribir y que todo lo que te conté antes. Todo eso es el capital, la herencia que usted deja para su hija, y se la acaba de regalar a todos esos tal por cual que me acaba de decir. Si usted despoja a su hija tan fácilmente de todo eso, a partir de ahora se sienta acá, va a trabajar al hospital, vuelve y se hace cargo de su hija. Yo lo miré a mi papá, miré la hora, comí media milanesa y dije, se terminó el cuarto oscuro, me vuelvo al partido. Y ahí volviste. Historias que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con estos años de democracia. Muchísimas gracias, como siempre, y queda una tercera. Y queda, siempre queda para siempre charlar. Queda para charlar y aprender y conocer y saber, y tiene que ser para el próximo gobierno, y ojalá y será alguien. Y me voy a tomar 30 segundos de lo que recién contaste de los hospitales. Quien fue candidato a gobernador por la provincia de San Luis de Tilizarao, después de hacer una entrevista, estuve charlando unos minutos con él y me dijo, ¿sabes cuál es el problema que tenemos acá? Gestión. Yo voy a un pueblo y me dicen que no tienen ambulancia. En Tilizarao hay 6, de las cuales las 6 funcionan y solamente se ocupa 1 o 2, teniendo en cuenta
Dice, hay 4 que están al divino botón. Eso es gestión. Alguien tiene que disponer que las otras vayan a donde no hay. Anda a la policía a mirar cómo duermen los policías que no tienen ni colchones, ni colchonetas para las guardias, que es una mugre, que no tienen quien les limpie. Anda a la comisaría octava. Entra a la comisaría octava. A ver si te aguanta el estómago. Muchas Gestión. gracias. Gestión. Gracias a vos por tu tiempo y por tu invitación. Y a ustedes.